Ahora vamos a ver muchos de los tipos de operaciones que podemos realizar con números enteros, que son muchos tipos. Para empezar, borramos todo esto. Nos dejamos la variable número que hemos generado al principio y decimos, creamos otra que se llame resultado. La dejamos sin nada, no le damos ningún valor. ¿Por qué? Porque no conocemos el valor de resultado, eso va a depender de la operación que queramos hacer. Y a número pues le cambiamos el nombre a v1 y creamos otra variable que sea entero, int, acordaros, v2, que sea un 5. Para declarar las variables vemos que aquí hemos puesto entero v1 igual 10, entero v2 igual 5. Esto a lo mejor es un poco largo y encima en 2 líneas. Pues podemos hacer simplemente así y ponerlo todo en la misma línea, ya sería reducir una línea, o todavía lo podemos acortar más. Quitamos el int y ahora vemos que nos da error, pero lo podemos corregir. Y quitamos el punto y coma que había detrás del 10 y en vez de un punto y coma ponemos una coma. Claro, como es una coma estamos diciendo, definimos como enteros v1 con valor 10 y v2 con valor 5. Y ahora no podría poner un entero y decirle, yo le llamo hola y encima le doy como valor un string. Me está diciendo que no, ¿por qué? Pues que ya no es un entero. Un entero es un número y esto no es un número. Y acabamos en punto y coma si queremos finalizar la sentencia y en coma si queremos continuar con ella. Y así que nos hemos quitado una línea y incluso podríamos poner allí, en la misma línea, con una coma, resultado, solo que no le damos ningún valor. Y ahora vamos a ver resultado. ¿Qué podemos hacer? Pues decimos, resultado es la suma de v1 más v2. Ahora, para imprimir el resultado, hacemos lo que hacemos siempre con el system out. Recordamos, S mayúscula, control espacio y el tercero que pone system out println new. ¿Por qué no cogemos el primero, que es muy parecido? Porque el primero pone R, que significa que es para imprimir algún error. Y nosotros no queremos imprimir errores, queremos imprimir simplemente el resultado que se nos muestra por pantalla. Pero por probar vamos a probar el R. Nos llevaremos una sorpresa. Ponemos el valor de resultado y le damos al play. Vemos que nos ha aparecido en rojo. ¿Por qué? Porque le hemos dicho que es un mensaje de error y queremos que por eso nos aparezca en rojo. Pero de manera común utilizaremos aquí, en vez de ERR que nos indica error, utilizaremos la palabra out, que indica que es una salida normal y corriente, que no significa error ni nada. Y si volvemos a dar al play, tendremos un 15, que es la suma de 10 más 5 y encima estará en negro porque no hay ningún error. Ahora que en vez de una suma queremos hacer una resta de 10 menos 5, pues ponemos v1 menos v2. Si le volvemos a dar al play, vemos que nos sale 5. Este 5 lo hemos obtenido de la resta de v1 menos v2. ¿Qué pasa si en vez de v1 menos v2 hacemos la resta v2 menos v1? Que será 5 menos 10. Como resultado tiene que ser un número negativo y se va a guardar en una variable entera. ¿Qué va a pasar? Pues nada. ¿Por qué? Porque sabemos que los números enteros pueden ser positivos y negativos. Los números negativos también pertenecen al conjunto de los números enteros. No hay absolutamente ningún problema. Si dijéramos que es un número entero natural y que tiene que ser positivo, entonces sí que habría un problema. Pero como en este caso solo hemos dicho que sea entero, le da igual si es positivo o negativo. Mientras sea entero, todo va bien. Ahora en vez de hacer una resta queremos hacer una multiplicación. Pues ponemos v2 por v1, que sabemos que como la multiplicación es conmutativa, v2 por v1 es lo mismo que v1 por v2. Si le damos al play, vemos que 10
por 5 o 5 por 10, en este caso son 50. Que ahora en vez de una multiplicación queremos hacer una división. Pues aquí sí que entramos en algo un poco más complicado. Si hacemos V1 dividido con la barra hacia la derecha, V2 nos dice 2. Pero ¿qué pasa si lo ponemos al revés? Es decir, si ponemos V2 dividido V1. Pues aquí sí que vamos a tener un problema, porque 5 dividido 10 no es un número entero, es 0,5. ¿Qué valor nos va a coger si le hemos dicho que nos guarde un entero, pero nuestra división no da entero? ¿Qué es lo que nos va a dar como resultado? Pues efectivamente nos va a dar un 0. ¿Por qué? Si hacemos la división de 5 dividido 10, da 0,5 y nos coge la parte entera hacia abajo, es decir, nos coge el número que hay antes de la coma, antes de que empiecen los decimales. Sea el número que sea, si ponemos cualquier otro número decimal o algo que dé 5,8, pues nos volverá a coger el 5, y tanto si es 5,9 y 5,99999 nos cogerá el 5. ¿Por qué? Porque coge el número que hay antes de la coma. Pero en vez de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, que es muy básico, podemos hacer muchísimas más cosas. ¿Cómo podríamos hacer una raíz cuadrada? Pues una raíz cuadrada, no puedo venir a introducirle el símbolo de raíz. Yo solo puedo poner al teclado, pero el ordenador, no, el programa de NetBeans no va a decir, yo esto no sé qué es. Por tanto, si queremos una raíz cuadrada, ahora es donde vienen los problemas, tenemos que pensar en inglés. ¿Cómo se dice en inglés raíz cuadrada? Square root. ¿Cómo se llega aquí a una abreviatura? SQRT. Ahora abrimos paréntesis y cerramos paréntesis y dentro pondríamos el que queremos hacer que sea raíz. En este caso, para que nos dé un número entero, lo suyo sería que cogiéramos un número que su raíz tiene como resultado un número entero. Por tanto, si cambiamos el valor de V2 en vez de 5, pues le ponemos 4 y hacemos la raíz de V2. En vez de V2, si queremos introducir 4, no habría absolutamente ningún problema, funcionaría exactamente igual. Y vemos que esto nos da error, pero en cambio sabemos que esto está bien. ¿Por qué da error? Pues vemos que nos aparece una bombilla y luego el círculo rojo que nos indica el error. Si aparece simplemente el círculo rojo y ya está, es que está mal y punto. Pero si aparece la bombilla es, te estoy aconsejando soluciones. Pues vamos a mirar qué soluciones nos aconseja. Esto puede ser muy útil. Siempre mirar qué soluciones nos aconseja Java a nuestros problemas. Pulsamos en la bombilla y vemos que nos dice añadir un import para poder calcular la raíz cuadrada. Y vemos que aquí nos pone double, no nos pone int, no nos dice que es un entero. Pero bueno, vamos a fiarnos y le vamos a dar. Y esto va a seguir dando error porque no le estamos pasando una variable double que aún no conocemos. Simplemente nos estamos pasando un entero. Claro, ¿qué pasa con las raíces? Que de forma normalmente siempre tienen como resultado un número que no es entero. Por tanto, si ahora queremos que nos cambie ese resultado, que nosotros sabemos que va a ser entero, a entero, ponemos unos paréntesis antes de poner el SQRT y decimos int. ¿Qué hacemos con esto? Pues traducimos ese resultado a entero para que nosotros podamos guardar ese resultado en nuestra variable resultado y así no tener absolutamente ningún problema. En el caso de que nos diera un resultado en decimal, pues pasaría lo mismo que con la división. Cogería los valores anteriores a la coma que indica el inicio de los decimales. En este caso, el resultado de la raíz cuadrada de 4 es 2. Claro, si le decimos que tiene que ser un número con decimales sí o sí, pues nos va a poner, es un 2,0. Pues nosotros lo que estamos haciendo con ese int es quitarle el 0 y traducirlo a 2. Y efectivamente, si lo imprimimos,
vemos que nos imprime un 2, sin absolutamente ningún tipo de problema. Pero ahora me dices, pero es que yo no conocía esto de SQRT. ¿Cómo lo puedo encontrar? Yo no me acuerdo de todas estas funciones y abreviaturas de las cosas, y menos cuando no los utilizo de forma común. ¿Qué puedo hacer? Pues, como no, ir a internet, coger una pestaña y decirle, yo quiero saber calcular raíz cuadrada en Java. Vemos que nos aparecen un montón de páginas. Casi cualquiera va bien, incluso si abro la primera, seguro que me aparece alguna solución. Y vemos aquí que nos aparece en este recuadro negro un código en Java. Pues aquí aparece math sqrt y es el nombre de la variable. El math pues es lo que nosotros hemos añadido en el import. Son cosas que no son necesarias, que el import ya no se nos pone de forma casi automática, nos dice, error, te falta esto. Si lo añades ya funciona, pues lo añado y ya está. No pasa nada. Si no me acuerdo de los imports, el programa me avisará. No pasa absolutamente nada. Y vemos aquí que aparece pues perfectamente el SQRT. Pero no deja de ser mejor solución buscar todos estos conceptos en inglés. ¿Por qué? Porque si los buscamos en inglés, si no nos acordamos de la palabra, pues cogemos el traductor. Es que no pasa absolutamente nada. Cogemos el traductor, lo traducimos y lo buscamos en inglés. Yo como ya me lo sé, square root, lo busco y la pongo en Java. ¿Por qué esto va a funcionar mejor? Porque estas palabras en inglés tienen muchísimas más definiciones. Esta página de aquí que vemos, Tutorials Point, es bastante buena, es una página de tutoriales, muy buena para buscar conceptos claros. Y Stack Overflow también. Esas son las dos páginas principales para buscar los conceptos que queramos. Si vemos que no los encontramos, bueno, pues entonces sí que habrá que rebuscar un poco más. Pero en principio, si abrimos el Tutorials Point, vemos que nos lo dice, que es un double, una variable que aún no hemos visto, y que le pasamos, y que la función es sqrt, y que le pasamos un double. Y aquí incluso nos pone hasta un ejemplo. Y el resultado de este ejemplo, cómo se vería en la consola. Sin tantos colorines, evidentemente, pero efectivamente, esto es lo que nosotros hemos puesto. Y luego aquí, pues si en vez de Tutorials Point cogemos Stack Overflow, vamos hacia atrás, vemos que aquí sale alguien que nos propone un problema y aquí aparecen las soluciones. Vemos aquí nos dice el import que hemos tenido que hacer y que se hace así, con el math este que hemos visto que sobra porque va con el import, y que es SQRT y le pasamos un valor. O sea, es decir, ¿que no lo sabemos? Lo buscamos. ¿Que no conocemos la palabra en inglés? Bueno, primero cogemos el traductor, la traducimos y luego hay que buscarla. Es un poco más de rollo si no la conocemos, pero no siempre podremos acordarnos de todas las formas de hacer todo, porque es prácticamente imposible. Si hay que buscarlo, se busca. Y como buen programador, lo buscamos. Salimos de aquí, volvemos al programa de NetBeans. ¿Qué más podemos hacer? Pues quitamos esto. ¿Qué podemos hacer ahora con resultado? Pues si yo ahora, por ejemplo, introduzco el import este, vemos ahora que se nos ha puesto en naranjita, y es que lo podemos quitar. Nos está diciendo quitar import sin usar, pues lo quitamos. Eso quiere decir que si yo ahora le doy al play, mi programa va a funcionar, menos por esto, porque el resultado no tiene ningún valor, pero eso es algo que vamos a resolver ahora mismo. ¿Qué podemos hacer ahora mismo? Pues por ejemplo podemos calcular el valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? Si nosotros tenemos un número positivo, pues el valor absoluto de ese número será ese mismo número. En cambio, si tenemos un número negativo, pues el valor absoluto será ese mismo número en positivo.
¿qué podemos hacer? Pues coger alguna de estas variables, o no, que van a ver. Resultado, ahora decimos, ¿cómo podemos calcular el valor absoluto? Pues esta es más sencilla que la otra, es ABS de absoluto. Y con los paréntesis, ¿y qué le pasamos? Pues al valor que nosotros queramos. Si le pasamos un -2, vuelve a dar un error y va a ser por exactamente lo mismo que antes, por lo que hay que incluir, los imports. Pero bueno, vemos que nos ha aparecido la bombilla, que una vez que se ha añadido automáticamente este import para poder calcular el valor absoluto, se ha resuelto el problema sin apenas hacer nada. Es decir, esto ya nos ha dicho, que yo tengo la solución. Pues genial, eso ya no lo busco yo. Y si yo calculo el valor absoluto de -2, le he dado al play, me aparece como resultado un 2. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el valor absoluto de un número negativo es el mismo número en positivo. Sencillo, bastante sencillo. Se pueden hacer otras cosas, como calcular potencias. ¿Cómo se calculan potencias? Bueno, pues voy a hacer ahora yo que no me acuerdo. Y que encima no tengo ni idea de cómo se dice en inglés. Vaya tela. Pues ¿qué hago? Pues voy al Google Translate. Y cambio la traducción y voy a introducir texto. Potencia. Power. Pues sí, vaya, pues sí que es evidente esto. Y ahora buscamos Power in Java. Absolutamente igual que como hemos hecho antes. Introducir lo que queremos buscar. In para explicar dónde. Y Java, pues porque lo queremos en Java. Ahora, ¿qué nos ha parecido? El primero es Tutorial Point y el segundo Stack Overflow. Perfecto. Pues cogemos el primero, Tutorial Point. ¿Y qué nos está diciendo? Que nos va a devolver un double, por tanto tendremos que hacer lo de los paréntesis con el int, como nos ha pasado con el sqrt. ¿Por qué? Porque para que nos coja el número entero. Luego poner pow de power y después pasarle la base y el exponente. Recordemos cómo funcionan las potencias. Una potencia tiene una base y luego el exponente. El resultado es la base multiplicada por sí misma tantas veces como exponentes tiene. Por tanto, si cogemos esta función y la podemos copiar sin ningún problema, así ya me quito rollo de copiarlo mal, esas cosas. Quito el ABS y lo pego. Quito el double porque eso es la declaración. Aquí le pongo de base. ¿Qué podemos coger de base? Pues de base podemos coger un 2, como si fuera un binario. Y como exponente, pues le podemos pasar un 4 o V2. Pasaremos una de nuestras variables. Vemos que se nos pone en rojo con la bombillita y es por el import. Si volvemos a los imports, podemos quitar el anterior porque hemos borrado el ABS. Ya no lo necesitamos para nada. Y aquí nos está volviendo a decir error. ¿Qué es lo que nos pasa? Que esto es un double y es lo de los paréntesis. Ahora yo se lo he puesto, pero si yo se lo quito y me dice error con la bombillita, y no porque no me he acordado de que era un double, ya me lo pone automáticamente. Es decir, tampoco me tengo que acordar de esto. Sí que hemos visto un detalle importante, que aquí estos valores que pasamos a la que estamos poniendo como base y como exponente en la página web nos está diciendo que son doubles. No estamos pasando enteros, esto no son enteros, pero en cambio nosotros hemos puesto valores enteros. ¿Por qué funciona? ¿No debería dar error? Pues no. ¿Por qué? Porque él coge el valor entero, sí que lo puede traducir a número double. Un double es un número decimal que explicaremos más adelante. Un número entero pasado a decimal es el 2, por ejemplo, pues es un 2,0. No hay ningún problema en pasarlo. El problema está cuando es al revés, cuando le tienes que quitar decimales. Pero en este caso, simplemente como es añadirle un 0,0, no hay absolutamente ningún problema. Lo podemos hacer y de hecho si lo calculamos, y vamos a hacer que antes de que lo calcule el ordenador,
lo vamos a calcular nosotros. Un 2 elevado a 4, cogemos la calculadora y hacemos 2 elevado a 4 y tiene que dar 16. ¿Y esto cómo se calcula? Pues si hacemos 2 por 2 por 2 y por 2, que es 4 veces 2, da exactamente el mismo resultado, porque en esto consiste la potencia. Pues si nos da 16, le damos a arrancar y vemos que nos imprime el valor del resultado como 16. No ha habido ningún problema. ¿Qué hemos resuelto aquí? Que no conocíamos cómo se hace una potencia, no conocíamos el valor de la palabra potencia en inglés, que es power, no sabíamos cómo se calculaba y encima lo hemos resuelto todo y lo hemos podido calcular absolutamente sin ningún problema. Que es cierto que si yo hubiera conocido esto, cómo se hace, habría tardado 3 segundos y en vez de 3 segundos, pues a lo mejor he tardado 1 minuto o 1 minuto y medio. Bueno, tampoco me puedo acordar de todo, ¿no? O sea que, sí, esto es lo que hay, con esto me la tengo que apañar, que en vez de 1 minuto y medio, pues claro, si yo tengo que hacer un programa que calcule potencia, pues claro que me voy a saber yo esto, porque lo habré escrito 1000 veces. Pero como ahora no lo sé, pues la primera vez que lo veo, pues efectivamente no lo sé, pero la segunda, a lo mejor tampoco, pero a lo mejor a la quinta ya seguro que me acuerdo. Por lo tanto, si hay que buscarlo y se pierde un poco de tiempo, se sabe que a la larga siempre será para ganarlo.